Saludos y Dios les bendiga. Este es tu hermano Ricky, hermano John. Gracias por acompañarme en este estudio, la epístola a Romanos. Hoy estamos comenzando la lección 3 y cubriremos los versos del 8 al 15 del primer capítulo. Primeramente quiero darle las gracias a ustedes que fielmente me han seguido en este proyecto. Yo sé que son poquitos, pero le voy a agradecer que me hagan un favor. Si esto ha sido de bendición para ustedes en YouTube, por lo menos darle like. Si se quieren suscribir, suscríbanse, aunque no lo vayan a ver. Esto me ayuda por lo menos cuando la persona hace una búsqueda en YouTube, que salga más arriba en la búsqueda. Le voy a agradecer que por lo menos den like, subscribe, y si le pueden dar share en Facebook y en otros medios, también se lo voy a agradecer. Yo sé que este tipo de estudio no es para muchos, es para los menos. Pero aunque haya poquitas personas, no me quita. Yo voy a seguir adelante en este proyecto hasta que yo pueda. Que Dios me dé la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Así que le agradezco a los que me siguen. Y yo sé que estudios bíblicos quizás para muchos no lo más atractivo. Estamos acostumbrados a videos de par de minutos y memes y cosas así. Pero yo sé que todavía dentro de la muchedumbre de personas que están en los medios, en los medios sociales, todavía quedan personas que pueden gustar de este tipo de estudios. Así que aunque ustedes mismos no participen, por lo menos dale like y subscribe para que otros sí lo puedan hacer. Se lo agradezco mucho. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar esto con una oración. Padre Santo y bueno, te bendecimos, te damos gracias, mi Dios, por un nuevo día, Señor, que tú nos permites, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has dado la gracia y la sabiduría, Señor, para usar la tecnología, Señor, para engrandecer tu reino, mi Dios. Estamos ahora en estos momentos, Señor, para estudiar tu palabra y pedimos, Señor, dirección, que tú me ilumines, que tú me des sabiduría, mi Dios, y que tú abras los corazones de aquellos que han de escuchar esto, mi Dios. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Pues como le dije, hoy estamos en la lección número 3 de esta serie. La vez pasada vimos los primeros 7 versos donde Pablo se presenta. Recuerda, esto es una carta. Él está escribiendo una congregación al cual él no ha visitado y que aparentemente ninguno de los apóstoles ha visitado, y él quiere por lo menos establecer un tipo de comunicación con ellos por medio de esta carta, que ellos los conozcan y sepa por qué él quiere ir allí y qué es lo que él pretende hacer cuando esté entre ellos. Y ahora en estos versículos hoy pues vamos a ver un poquito más sobre eso, así que sin más preámbulos vamos a entrar entonces a la clase de hoy. Y leemos los versículos, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Recuerda que esta es una carta que se está enviando a esta iglesia que Pablo no ha visitado, y que la gran mayoría de estas personas en esta congregación tampoco han conocido a Pablo, ¿verdad? Y lo primero que él hace es
es una alabanza, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo también era agradecido porque el Evangelio de muchas maneras se ha propagado por todo el Evangelio. Y recuerden que Pablo era muchas cosas. Era un apóstol, que podríamos decir un misionero. Él plantaba iglesias, ¿verdad? Él también discipulaba a personas. Él formaba líderes también dentro de las personas que él conocía. Él reconocía el talento en cada congregación local y él ordenaba a alguna persona para el ministerio, ¿verdad? Entonces, pues está bien agradecido de que el Evangelio ha llegado y se ha esparcido por prácticamente todo el Imperio Romano. Recuerda que aunque el libro de los Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia y específicamente los primeros capítulos pues presentan a Pedro y Juan como los personajes más importantes en esa historia, ¿verdad? Que Lucas está cubriendo no todos los apóstoles, pero menciona algunos de ellos, ¿verdad? Luego en el capítulo 9 en adelante, cuando Pablo tiene su conversión, pues entonces él de ahí en adelante, como la historia es más relacionado con la actividad de Pablo, ¿verdad? En su viaje misionero, y Lucas, que escribe Hechos, fue compañero de Pablo en muchos de esos viajes, ¿verdad? Pero entonces Pablo empieza dando gracias, ¿verdad? Entonces se dice que esa fe de los creyentes romanos se había divulgado, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Es como un poco hiperbólico, pero es realidad, porque si consideramos que Roma era el centro prácticamente del mundo en ese tiempo y literalmente todos los caminos conducían a Roma, pues podemos ver que había muchas personas que viajaban hasta las partes más recónditas del imperio. En una ocasión tenían que pasar por Roma, ¿verdad? Sea por negocio, por lo que fuera, ¿verdad? Por el trámite en el capital donde está la sede del poder del imperio, ¿verdad? Pues muchas personas caminaban y transitaban y muchos creyentes pues llevaban la palabra, ¿verdad? Y como dijimos en la introducción, probablemente esta iglesia se formó con los creyentes que se conocieron allí mismo en el capital, se reunieron y empezaron a formar la iglesia, ¿verdad? Dice, el mundo entero habla de la fe de los creyentes romanos y esto demanda una expresión de gratitud. Por eso Pablo está bien agradecido de que aunque esto no ha sido una actividad de ningún apóstol, como quiera, Dios mismo hace que su iglesia crezca, ¿verdad? Eso lo vemos en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Mi Dios, cuando él dice mi Dios, eso revela intimidad y la realidad de la fe de Pablo, porque solamente alguien que tenga una relación personal con Dios, que ha conocido a Jesús como su Salvador y su Señor, es que puede decir propiamente y expresarse de Dios como mi Dios, ¿verdad? Por eso el salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él no dice es nuestro pastor, él dice es mi pastor, porque aunque realmente es nuestro pastor, cada uno de nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios y por lo tanto podemos decir mi Dios. Entonces esa gracia Él lo da mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente Jesucristo es el mediador de todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? De todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús y median por Jesús, vienen a través de Jesucristo, ¿verdad? Todos los dones pasan a través de Cristo a nosotros y todas nuestras peticiones y acciones de gracias pasan a través de Cristo de nosotros a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo pudo ser mediador? Siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios. Porque el ser humano no tenía forma de alcanzar a Dios
Entonces el Evangelio es Dios alcanzando al ser humano mediante la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la fe de los creyentes romanos es conocida entre toda la iglesia, y le dije al principio, posiblemente como era una iglesia localizado en el encrucijado de muchos caminos, pues era más conocido por eso mismo. No que no hubieran muchas otras congregaciones, pero por su localización, su localidad, pues era más conocido, ¿verdad? Ahora pasamos al versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí nuevamente Pablo está descubriendo su corazón ante esta congregación, ¿verdad? Porque entonces él está diciendo, revelando lo que está dentro de su corazón. Él dice, porque Dios es mi testigo, a quien sirvo en el espíritu, ¿verdad? Pablo afirma que ora constantemente por la iglesia de Roma. Y Pablo como pastor, y Pablo como estaba preocupado por todas las congregaciones, podemos suponer que Pablo llevaba esa carga en sí de que todas las iglesias estuvieran bien, y por eso de hecho es que tenemos tantas epístolas. Estas epístolas por lo menos que Pablo ha escrito, ¿verdad? Son él atendiendo las diferentes congregaciones que él ha fundado, ¿verdad? Que ha sido su padre espiritual. En momentos que no ha podido llegar hasta esa congregación, quizás viajantes, personas que Pablo, hermanos y colaboradores de él, le han contado, mira, está pasando tal cosa en Corinto y yo creo que debe atender esto, y Pablo entonces escribió una carta y se la enviaba. Pero puede estar seguro que Pablo tenía esa carga de orar por todas las iglesias que él ha fundado, y le está orando constantemente para que Dios le dirija en este asunto de la iglesia romana, ¿verdad? Su oración a favor de ellos constituye parte integrante de su servicio para Dios en la promulgación del evangelio, ¿verdad? Quiere asegurarle que se trata de algo real. Por eso él dice, lo que uno ora es algo que es íntimo y que solamente conocido de Dios. Por eso dice, porque testigo me es Dios, y el único que conoce mi corazón y puede validar y puede dar fe de esto es el mismo Dios, de que estoy constantemente orando por ustedes. Y él dice, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Aunque vimos en el verso 1 que él se presenta como siervo, y vimos que siervo es esclavo, aclaramos también que él es un esclavo voluntario a Dios. Y él dice, él sirve a Dios en su espíritu, en mi espíritu. Y eso enfatiza el carácter sagrado y entrega plena al servicio, porque el que se ha entregado voluntariamente como esclavo lo ha hecho por amor, por lo que Cristo y por lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda, él era uno que perseguía a la iglesia y era cómplice en arresto y la muerte de muchos creyentes, y eso le cargaba mucho. Y por eso mismo tenía mucho celo también, después de haber sido iluminado con la verdad, de tratar de rescatar a sus hermanos judíos, y daba todo su esfuerzo realmente para que el evangelio se propagara. Y estaba completamente entregado, cuerpo, alma, en espíritu, al servicio del Señor. Versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo reconoce la necesidad de circunstancias favorables, o sea,
Él está y siempre ha tenido este deseo de hace tiempo de poder llegar a Roma y compartir con los hermanos que estaban allí, ¿verdad? Él quería hacerlo, pero él reconoce que las circunstancias en los tiempos pasados no permitían que llegara, y así pasa en nuestra vida también. Muchas veces tenemos propósitos de hacer cosas para Dios, tenemos planes, ¿verdad? Pero las mismas circunstancias como que dictan el poder o no poder hacer esas cosas, y Pablo reconocía eso también. No era que él no quería, y muchas veces Dios no tiene que decir no vaya para tal sitio, sino que las mismas circunstancias se presentan que impiden que nosotros vayamos y hagamos aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, y viceversa. Vemos también que llega un momento favorable donde sí, aquello que queríamos hacer pues se puede hacer, ¿verdad? Entonces también tenemos que reconocer que Pablo había estado bien ocupado en la obra de Dios. Él había sembrado unas cuantas iglesias ya. Él tenía un grupo de colaboradores que trabajaban con él, ¿verdad? Y estaba atendiendo muchos asuntos en todas esas iglesias, y también eso pudo haber sido impedimento también de poder llegar a Roma. Pablo sentía una necesidad profunda de ir a Roma, pero este sentir personal está sujeto a la voluntad de Dios. Y eso lo sabemos todos nosotros que somos creyentes. Como es el dicho, el hombre propone y Dios dispone. Perdóname que a veces la mente no recuerdo bien las cosas, pero en otras palabras, nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Por lo menos, si realmente afirmamos y vivimos una vida que está sujeto a la voluntad de Dios. Porque lamentablemente hay muchas personas que se llaman cristianos, ¿verdad? Y quizás son salvos, sí, pero quizás no están maduros en la cosa de Dios y desconocen la escritura. Y entonces no entienden que una vez que uno proclama a Jesús como su Salvador, también tiene que proclamarlo como su Señor, su amo, su dueño, porque eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Y nosotros, pues, estamos sujetos a la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer 20 planes, 20,000 cosas, y tenemos que hacer muchas cosas, y quizás nuestra mente son cosas buenas, admirables, dignos, pero no están en la voluntad de Dios. Y lamentablemente ahí es donde vienen muchos problemas, porque si nos dejamos llevar por todo lo que sentimos, y podemos sentir muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve esas cosas buenas si no están operando dentro de la voluntad de Dios? Por eso Jesucristo en aquel día, muchos dirán, pero Señor, yo eché fuera demonios, yo hice aquello, hice lo otro, y va a decir, apartado de mí, no os conozco, hacedor de maldad, porque estaban haciendo las cosas, pero no estaban en la voluntad de Dios. Y eso es lo que realmente distingue el creyente maduro del inmaduro, que se sujeta a la voluntad de Dios. Pablo tenía un claro sentir con respecto a lo que él debía hacer, y era ir a Roma, pero esta convicción interior podía y estaba sujeto al tiempo y la voluntad de Dios. Yo creo que eso está bien claro, ¿verdad? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Bien interesante ese uso de palabras que él hace en ese texto, ¿verdad? Porque el deseo es no simplemente ir allí y confraternizar con ellos, porque eso sí es bueno y chévere hacerlo, ¿verdad? Sino que él quiere comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, establecidos, arraigados. Creo que sería la palabra, ¿verdad? En Hechos 19:21, él dice, me será necesario ver
también a Roma en uno de esos viajes que estaba haciendo, ¿verdad? Hubo un profundo anhelo de ir a Roma que respondía al afecto que sentía por los creyentes romanos sin conocer personalmente a la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué es eso de un don espiritual? Comunicar algún don espiritual. Bueno, sería comunicar cualquier bendición o beneficio que Dios ha de otorgar a los creyentes de Roma mediante la presencia del apóstol en su medio. Yo pienso esto, que ellos son personas que ellos mismos formaron su iglesia, no tuvieron la instrucción directa de ninguno de los apóstoles, pues quizá ellos estaban falto en enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza que quizá pudiera llevarlo a madurez, una enseñanza quizá pudiera resolver algunos de los asuntos que estaba pasando en la iglesia, porque como dije en la introducción, mi teoría de la que yo pienso es que hubo algo entre los gentiles y los creyentes, ¿verdad? Donde quizá cada cual estaba reclamando superioridad sobre el otro y no estaban entendiendo el propósito de Dios. Entonces, pues, Pablo quiere ir allí, pero lo quiere enseñar. Y si tú lees la carta completa, pues te das cuenta que todo hay aquí, lo que él escribe, comenzando del 1.18 en adelante, un tratado teológico bien profundo de mucha enseñanza, ¿verdad? Donde hay doctrina pura. Y entonces, pues, Pablo en una de las cartas, no me acuerdo ahora mismo, dice: yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que el deseo de Pablo es, y también lo dice en Efesios, hasta que lleguemos a toda la altura, la estatura del varón perfecto de Jesucristo, ¿entiendes? Lo que Pablo quiere es que los cristianos no se queden como están, sino que ellos sigan en crecimiento, alcancen madurez. ¿Para qué? Para que puedan ser ejemplos para otros, para que puedan enseñar a otros. Porque cada uno de nosotros, según hemos alcanzado algún grado de madurez, pues Dios espera de nosotros que ese madurez, ese conocimiento, esos testimonios de la actividad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Los compartimos con otros que están subiendo, ¿verdad? Con otros que son más novatos, que ellos puedan aprender nosotros, y eso es lo que quiere hacer Pablo. Él quiere estar inmerso con ellos, ahí presente con ellos, y tú puedes estar seguro que él le va a contar toda su experiencia, todos los milagros que Dios ha hecho, todas las conversiones, pero sobre todo eso le va a decir cómo él ve el asunto de señoría de Cristo en su vida, ¿verdad? Y la finalidad de ese ejercicio en Roma es que ellos sean afirmados y conformados. Y para esto vamos a ver dos versículos de Efesios 3, 14 y 19. Efesios 3, 14 y 19. Él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mira si esto no es lo que Pablo quiere hacer con ellos, ¿verdad? Quiere fortalecerlo en el hombre interior. ¿Para qué? Para que sean arraigados, tengan raíces, cimentados, que estén firmes en ese amor, y que ellos sean capaces de comprender realmente el amor de Cristo. Y es una cosa
cuando yo al principio me convertí, era tan difícil yo aceptar y entender que Cristo me pudiera amar a mí. Eso es algo como que, wow, pensando en lo que uno es y lo que uno vive, ¿cómo es posible que Cristo me ame a mí? ¿Verdad? Vamos a ver el otro texto que está en Colosenses 2:6-7. Colosenses 2:6-7. Vamos allá. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, otra vez esa palabra, y sobreficados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Viste, otra vez bien importante lo que él dice ahí, ¿verdad? Arraigados y confirmados. Pues eso es lo que quiere hacer Pablo con ellos cuando él los visita, ¿verdad? Así que pasamos ahora al versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Okay, ahora cambia la cosa un poquito, porque no es solamente Pablo el que va a dar, sino que Pablo también va a recibir. Y aquí podemos ver también el corazón de Pablo y su humildad también. Y contraste esa actitud de Pablo, esa humildad, con lo que vemos actualmente con personas que se llaman apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, se llaman apóstoles, ¿verdad? Pero no han sido llamados y ni separados por Cristo para ser apóstoles, ¿verdad? Porque si fueran apóstoles tuvieran otra actitud. Pero aquí vemos que Pablo, siendo de la estatura espiritual, no física, era una persona que era capaz de mezclarse con los hermanos, estar con los hermanos comunes y corrientes sin problema ninguno, ¿verdad? Porque él dice, al estar en medio de ellos, él será animado en su fe. Los creyentes romanos también serán animados por él, por el encuentro con él. Habrá un valor recíproco en su visita. Otra palabra, Pablo sí, cuando llega ahí y comparte con ellos, ellos también le van a contar sus experiencias, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo ellos han podido vencer en un ambiente hostil, porque no te creas, los romanos eran tan, como dije en la introducción, los romanos veían a los judíos, a los cristianos como ateos, ¿verdad? Como personas que no compartían, que eran separatistas, ¿verdad? Que eran exclusivistas, ¿verdad? Lo veían como cierto orgullo, ¿verdad? Pero no entendían el porqué, ¿verdad? Porque los romanos vivían en un mundo bien de exceso, de promiscuidad, bueno, de todo lo que es carnal. Ahí había mucho de eso en Roma, ¿verdad? Entonces, para hacer y vencer todas esas tentaciones, uno tiene que estar realmente bien cimentado y arraigado en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces se destaca la humildad de Pablo al no rehusar recibir fortalecimiento en la fe de principiante en la vida cristiana. Y yo creo que todo es así, porque si uno ha sido instructor de la palabra, como yo, y uno ve el crecimiento de las personas, ¿verdad? Y como ellos luego con el paso del tiempo se convierten en creyentes maduros y asumen ministerio, pues eso realmente llena a uno de mucho gozo y mucha gratitud y mucha humildad también de que Dios haya usado uno como instrumento para que esa persona luego fuera también maestro, fuera ministro o lo que fuera. Y imagino que Pablo también
al ver cómo esos hermanos, sin la instrucción de ningún apóstol, han podido sobrevivir por el tiempo que estuvieran en Roma, pues Pablo también se goza de ello y es animado con eso, ¿verdad? Y recibe bendición de eso, ¿verdad? Entonces el beneficio nunca es para uno solo, siempre hay una reciprocidad en la fe. Y por eso es que los cristianos, cuando se juntan, independientemente si uno es mucho más experiencia, mucho más tiempo, o uno es más novato, como quiera, en ese encuentro siempre los dos se benefician, tanto el novato como la persona más madura, ¿verdad? Siempre la bendición es de uno a otro, ¿verdad? Recíproco. Ahora pasamos al versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El primer versículo de los últimos tres, ¿verdad? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, ¿verdad? Pablo ataca su persistente deseo de verlos. Lo ha sentido tan seriamente que en varias ocasiones lo han llevado a hacer planes concretos para visitarlo. O sea que Pablo en muchas ocasiones estuvo ya, como quien dice, tenía la maleta hecha, ya tenía todo preparado, tenía su pergamino, ya había contratado el barco o los medios de transportación que fuera para ir, ¿verdad? Pero, como dijimos en los versos anteriores, había sido estorbado por las circunstancias, y esas circunstancias son realmente circunstancias que Dios pone, ¿verdad? Muchas veces para entonces detenerlo cuando es el momento de detenerse, y luego desaparece y uno puede ir, ¿verdad? Ahora habla de un ministerio cuyo resultado será la cosecha de fruto, que puede referirse al desarrollo de las virtudes de la vida cristiana, pero pienso que no. Uno dice que él quiere también tener algo, a ver si tengo antes de ir al próximo slide. Ok, aquí está. No estaba seguro. Entonces, fruto debe entenderse como el resultado esperado de sus labores apostólicas, el logro de nuevos conversos y el fortalecimiento de la fe y la obediencia de los que ya creían. O sea que Pablo va a ir a una congregación de creyentes. Él está escribiendo a los cristianos que están en Roma. Pero mientras está allí en Roma, que es la capital también, él va a aprovechar el tiempo también para predicar allí, ¿verdad? Para lograr más fruto, más convertidos, y que esa iglesia, añadir también a esa iglesia. Entonces, cuando él dice, para tener también entre vosotros un fruto como entre los demás gentiles. Los demás gentiles, muchos estudios dicen que podría entenderse de que la iglesia romana era mayormente gentil. Dijimos en la introducción que en el año 49 el procónsul Claudio, el emperador, expulsó a los judíos de Roma, ¿verdad? Entonces, si la iglesia era compuesta mayormente de judíos y de gentiles, quizás no tanto, al ellos irse, pues entonces pues los gentiles tomaron cargo de la iglesia. A los par de años, cuando regresan los judíos, ellos se encuentran en una minoría, y realmente vemos por lo que nos narra el libro de los Hechos, ¿verdad?
aunque los primeros convertidos, los apóstoles son judíos, empiezan a predicarle a los judíos, encontraban mucha resistencia y muchos judíos no podían aceptar un Mesías, ¿verdad?, que fuera crucificado. Y por lo tanto, la iglesia con el paso del tiempo se fue haciendo más y más gentil y más gentil y menos judío, ¿verdad? Entonces pues podemos entender lo más probable que la iglesia era de población mayormente gentil, y pienso que esa es la razón que él hace tanto contraste entre los dos grupos, ¿verdad? Los dos grupos. En el versículo 14 él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. La razón de su viaje tan anhelado es algo más que su propio deseo, es su deber inescapable. Ok, entonces, ¿por qué él dice griegos y no griegos, y sabios y no sabios? Ok, vamos a llegar a eso. Los griegos eran conocidos por su cultura, por su idioma, ¿verdad? Entonces, pues los griegos se creían que eran más cultos que las demás personas, ¿verdad? Y por eso, desde la vista de una persona que se consideraba culta, ¿verdad?, educada, pues se consideraba un griego, ¿verdad? Entonces miraba a los demás, a los no griegos, como personas, pues, de segunda categoría, o sea, que no eran como ellos cultos, refinados, ¿verdad? Entonces, cuando dice sabios y no sabios, estamos hablando de personas que tienen educación y personas que no tienen educación, ¿verdad? Y eso era otra distinción también, porque los griegos también fueron famosos por la filosofía, ¿verdad?, por la persecución de la verdad, y tenían muchos filósofos famosos, ¿verdad? Y ellos se consideraban pues también educados, entonces veían como desprecio a los ignorantes. Entonces el Pablo habla de esta manera, y lo que está tratando de decir es de una manera de decir que él es deudor a todas las personas, a todas las razas, no importa qué lugar tú tienes socialmente. ¿Sabes? Si tú eres de la alta sociedad, si tú eres un esclavo, es igual para Pablo. Si tú eres una persona culta o no culta, si tú eres conocedor o no conocedor, el evangelio es para todos igual. ¿Y por qué es para todos igual? Pues eso lo vamos a ver cuando entramos en el capítulo 2. Pues en el capítulo 2 él va entonces a probar de que todos los seres humanos, no importa si son griegos, no griegos, judíos, gentiles, sabios, no sabios, bárbaros, lo que fuera, todos son pecadores, ¿verdad? Entonces su tarea apostólica es traer a todos los hombres bajo el señorío de Jesucristo y en la obediencia de la fe. En otras palabras, esto es una manera de decir que el evangelio es universal, es para todos igual. No importa las pretensiones que los seres humanos pueden tener, y eso lo vemos hoy día también. Hay personas que dicen, pues el evangelio para los pecadores, yo no hago mal, yo me porto bien, yo ayudo a mi prójimo, yo pago mis contribuciones, yo no hablo mal, bla, 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 como si eso fuera lo que es el evangelio. El evangelio va mucho más allá, porque habla de la alianza, habla de dónde está tu corazón, dónde está tu mente, dónde está tu esfuerzo, dónde está tu tesoro. Si estás trabajando a beneficio del reino o si estás trabajando en contra de ello. De eso se trata. Se trata de la obediencia de la fe. Ahora llegamos al versículo final en la lección de hoy. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en consecuencia de todo lo que he dicho en esos primeros 14 versículos, dice, por lo tanto, ya yo estoy listo para ir a Roma a anunciar los evangelios, ¿verdad? El evangelio con el cual se expresa Pablo a esta altura tiene su raíz en la obligación general que reconoce como suyo. Se me olvidó explicarle en el versículo 1. Él dice deudor. Deudor quiere decir que Dios le ha puesto a él una comisión, una tarea. Y la deuda de él es saldar o cumplir. Es más bien cumplir con lo que Dios le ha impuesto a él, que es ir a predicar el evangelio a los gentiles. Por él dice, él soy deudor. Mi deuda es descargar este evangelio y llevarlo a todas las personas. Esa es la deuda que él tiene, esa es la carga que él siente. Ay de mí si no predico este evangelio. Pero no es que una carga impuesto que es gravosa, es una carga que le produce mucho gozo y mucha alegría, porque él sabe, y lo vamos a ver más adelante, que el evangelio es poder de Dios para transformar y libertar, ¿verdad? Entonces, lo que el apóstol quiere es anunciar el evangelio en medio de ellos en sus reuniones, y también anunciar el evangelio, confirmar, animar a los creyentes. Y con esto concluye realmente la introducción a la carta, donde Pablo se presenta, donde él bendice a Dios, donde él da gracias por ellos, donde él especifica que él quiere ir muchas veces y por qué quiere que sean confirmados, y él quiere ser animado, él quiere que ellos sirvan de base también para su proyecto misionero para llegar a España, donde ningún otro ha predicado. Esa es la mención de Pablo y eso es lo que él quiere hacer. Así que pues llegamos a la conclusión de la lección de hoy, y no esperaba iba a ser un video tan largo. Yo sé que estoy tratando de hacer los videos lo más corto posible, pero vuelvo y le digo, yo sé que estos estudios no son para todo el mundo. Lo único que le voy a pedir, si has llegado hasta el final de este video, por favor, hagan algún comentario, dime si te gusta, lo que no te gusta, whatever. Yo lo que quiero es escuchar algo de ustedes que me digan que están viendo esto, porque cuando yo voy a la estadística de YouTube me dice que la vista promedio de los videos que he puesto ahora son de 3 minutos y pico, 4 minutos y pico, que quiere decir que son muy pocos los que ven hasta el final. Pero si lo llega hasta el final, si esto ha sido bendición para ti, por favor, dale like, dale share, suscríbete, comparte con otros conocidos. Tú tienes muchos amigos en Facebook, yo tengo amigos en Facebook. Yo reconozco que esto no va a apelar a muchas personas, pero si ustedes me ayudan, pues puedo llegar a una audiencia, porque yo voy a seguir para adelante como quiera. Y me gustaría hacer otra cosa, pero para eso necesito que me comenten y que me digan qué es lo que ustedes piensan. Y no sé si está puesto o no, pero voy a poner el correo electrónico de este canal también. Así con eso, pues, me despido y le digo, ahora sí que viene lo bueno, porque comenzando en versículos 16 y 17, que será un solo video, ahí es donde vamos a tocar el tema de Romanos, y de ahí para adelante le aseguro que va a ser bien interesante. Así que Dios les bendiga y gracias por acompañarme en este estudio. Hasta la próxima.